distribution.
Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la continuación del tema. Yo me voy a enfocar en tratamiento de la enfermedad extraocular y la metastásica, y también vamos a hablar un poco de quimioterapia intraarterial. En cuanto a los temas que vamos a ver, pues vamos a hacer un repaso rápido de las clasificaciones, los factores de alto riesgo histopatológicos, y posteriormente nos vamos ya a entrar en el tratamiento de las enfermedades extraoculares y metastásicas. Lo quise dividir así entre pacientes que no han tenido intervención quirúrgica, es decir, pacientes que no han tenido enucleación como tal, y pacientes pues que ya han tenido. Entonces, en los pacientes que no han tenido enucleación, lo primero que vamos a hacer es realizar una clasificación en base a la clasificación internacional del retinoblastoma. Esta nos va a ayudar para evaluar la enfermedad intraocular, el grado de enfermedad intraocular, la viabilidad de la conservación del ojo, el éxito del salvamento, y pues qué terapia le vamos a dar al ojo que estamos observando. Se basa en la extensión de las siembras vítreas y subretinianas, sobre todo, aunque pues hay algunas otras cosas que nos ayudan a esta clasificación. Nos ayuda a predecir el éxito del tratamiento que nosotros vamos a proponerle al paciente, y pues también nos ayuda a ir pensando en si este paciente tiene riesgo o no de tener factores de alto riesgo histopatológicos. En cuanto a la clasificación, la primera pues es el grupo A, que ya sabemos es un tumor pequeño, menor de 3 milímetros, confinado a la retina y que está lejano a la fóvea y al nervio óptico, a la fóvea específicamente más de 3 milímetros y al nervio óptico más de 1.5. En los tumores de grupo B, pues son todos aquellos tumores que pasan de 3 milímetros en tamaño y también que pueden estar lejanos a fóvea y nervio óptico. En pues, las medidas que ya les comentaba. Nervio óptico 1.5 milímetros, fóvea más de menos de 3 milímetros. Y también aquí es importante recalcar que puede sí haber líquido subretiniano, pero que no pase 3 milímetros de la base del tumor. Si estos 3 milímetros ya son sobrepasados, bueno, pasamos a un grupo C, y este puede ser un líquido subretiniano en la base del tumor de más de 3 milímetros, pero que no abarque más de un cuadrante. Entonces, esto es importante. También se va a caracterizar porque tiene siembras vítreas y siembras subretinianas, pero que no sobrepasen o que no estén más lejanos del tumor a 3 milímetros. Si estas siembras vítreas ya están más lejanas al tumor, entonces ya pasamos a un grupo D. Y pues también si tenemos un líquido subretiniano que sobrepasa el cuadrante o incluso un desprendimiento completo de la retina, pues ya nos vamos a un grupo D. En el grupo E tenemos a cualquier paciente que tenga estas siguientes pues, características. Uno, que el tumor ya esté tocando el cristalino, y este puede ser desde un tumor que sale del lado posterior y abarca prácticamente toda la cavidad vítrea hasta tocar el cristalino, o incluso puede ser una tumoración que esté casi al lado del cristalino y esté tocándolo. O sea, ya sí o sí sería un grupo E. Un tumor difuso infiltrativo, un tumor que está tocando ya la cara anterior del vítreo, que tenga glaucoma neovascular, celulitis aséptica o hemorragia vítrea masiva, y pues obviamente la ptisis bulbi, que es esta atrofia importante del nervio óptico que vemos en la imagen. Pero, ajá, dije nervio óptico, sí, perdón, del globo ocular. Muy bien. En cuanto a la resonancia, que va a ser pues, nuestra compañera en la evaluación de un paciente que no ha sido resecado o no ha sido desnucleado, pues sabemos que es la técnica más importante para evaluar una enfermedad extraocular, y generalmente nos comentan que preferimos una resonancia magnética de 3 teslas. Si la vamos a hacer de 1.5 teslas, tiene que ser pues incluso más como estricto en ciertas consideraciones con el paciente. Siempre también cortes menores a 2 milímetros para poder evaluar sí o sí todas las estructuras del ojo, y nos recomiendan que haya también técnicas con sustracción grasa, es decir, que la gasa no se vea tan hiperintensa como generalmente se ve y nos pueda permitir observar las estructuras adyacentes. El paciente
comenta la guía del 2025 de imagenología en retinoblastoma que tiene que estar en anestesia general. Sí, hay mucha complicación para acceder a una anestesia general cuando hagamos la resonancia. Nos comentan que podemos hacer la técnica que está el paciente en desvelo, posteriormente damos de comer y tratamos de calmar pues, para hacer el estudio. Sin embargo, no lo recomiendan ya que puede haber movimiento igualmente ocular al momento de estar dormido y pues nos va a dar imágenes subóptimas. Entonces, bueno, anestesia general siempre con contraste o con gadolíneo y la supresión grasa que les comentaba. Aquí el nervio óptico vamos a observar tanto tamaño como presencia de lesiones y estas lesiones se van a ver hiperintensas con el gadolíneo en T1. En cuanto a la coroides, esta estructura generalmente realza con el gadolíneo, sin embargo, cuando tenemos invasión vamos a ver una lesión hipointensa. En la esclera, que generalmente es al revés, es hipointensa en T2, cuando tenemos invasión vamos a ver disrupción de esta hipointensidad y pues podemos verla isointenso al tejido circundante o hiperintenso. En las leptomeninges vamos a ver un realce con gadolíneo en caso de invasión y pues obviamente el sistema nervioso central una masa. Es importante también tener en cuenta que el T2 con gadolíneo es como vital para realizar un análisis adecuado de coroides y nervio óptico. Algunas características puntuales del nervio óptico es que, pues como ya les comentaba, esta estructura generalmente vamos a ver tanto tamaño como presencia de lesiones. Y aquí tenemos una imagen en T1, que es pregadolíneo, pues sí, ahí obviamente vemos ya algunas alteraciones, pero no se ven pues tan definidas, ¿no? Y sobre todo esto, pues obviamente que ya está con zoom, ya está agrandado, pero vemos una resonancia en el sistema, pues esto quizá se nos vaya a pasar desapercibido. En cuanto a eso, pues ya con gadolíneo, aquí ya vemos un poco más definidas las lesiones del nervio óptico, pero la sustracción grasa por eso es tan importante, porque hay algunas estructuras que en T1 con el gadolíneo se van a ver igual hiperintensas, y ya haciendo la sustracción grasa, pues todo esto deja de hacernos tanto ruido y vemos más claramente la infiltración a nervio óptico, que ahí ya pues tenemos una infiltración postlaminar. Es importante tener en cuenta eso, postlaminar, o sea, la lámina cribosa, que es esta estructura prácticamente de la unión del nervio óptico con el globo ocular, que bueno, como dato, viene de cribus, de latín, que significa colador. Entonces, prácticamente es esta malla de la retina que va a tener pequeños huecos que van a dejar pasar a los axones de las neuronas del nervio óptico a la retina. Entonces, como esta es una vía de entrada del nervio óptico, también es una vía de salida o pues, de entrada al sistema nervioso central del retinoblastoma. Y bueno, es importante esa estructura para la evaluación de la infiltración al nervio óptico. En cuanto a la coroides, como les comentaba, generalmente realza. Sí o sí, esta es pues ya el realce de la coroides, que se ve todo bonito, parejo. Aquí ya vemos una estructura que está un poquito hipointensa, pero en esta no se ve tanto, ¿no? Y entonces, cuando hacemos la sustracción grasa, vemos mucho más la presencia de la hipointensidad que disrupción, o ¿cómo se dice? Ajá, la disrupción de esta capita pues continua, ¿no? Que tenemos. En cuanto a la esclera, pues igual, esto como en esta imagen es un poquito obvio que está infiltrado prácticamente todo hasta acá, pero lo vemos de manera más directa cuando hacemos también el realce con gadolíneo. Vemos que prácticamente esta estructura de la esclera que se ve hipointensa generalmente en la resonancia, por ejemplo en este ojo que está sano, está completamente respetada esta capita hipointensa. Vemos que cuando hay alteración, pues esta capa prácticamente se pierde completamente, aquí viene bien, y aquí pues obviamente hay una pérdida de la continuidad y hay una masa hiperintensa ahí. Aquí pues generalmente se ve, o sea, bueno, aquí no se ve tanto, pero cuando les pase la presentación van a ver que no está hiperintensa esta sección, sin embargo sí está isointensa al tejido que está dentro de ojo. Entonces, pues esta también es una disrupción de la esclera.
En cuanto al cuerpo ciliar, vemos, por ejemplo, en esta imagen que al contraste, pues se ve prácticamente todo, no sabes ni por dónde empezarlo porque se ve todo hiperintenso. Sí pareciera que hay compromiso, pero no se ve tan específico. Con la sustracción, entonces, vemos las estructuras de los hormoneros y aquí prácticamente estarían los cuerpos ciliares. Aquí vemos lesiones hiperintensas de ambos lados y también vamos a notar que hay lesiones en el nervio óptico. Entonces, pues es importante. Y bueno. En cuanto a protocolos de resonancia magnética que tenemos que utilizar, sí o sí, es T2 de alta resolución en 3D y pues noten que estos cortes generalmente los hacen un poquito más pequeños, que nos comentan que de 0.5 milímetros. Todos los demás sí ya nos comentan que menor a 2 milímetros. Pues nos recomiendan 0.5 milímetros. Y T1 con el Dixon que les comentaba o ECO, que es también de sustracción grasa. En cuanto al checklist, pues es algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque ¿qué es lo que le voy a pedir al radiólogo que me diga para poder evaluar bien el ojo que estoy viendo? Entonces, sí o sí, pues obviamente la lateralidad del ojo afectado, el tamaño del ojo y pues la focalidad del tumor, si hay una lesión o hay más, si hay lesiones intraoculares, en qué localización están del globo ocular, el tamaño de la tumoración, ¿por qué es importante? Pues porque un tumor mayor a 16 milímetros está altamente asociado con invasión postlaminar del nervio óptico. Entonces eso también nos va a ayudar a discernir si tenemos probablemente factores de alto riesgo histopatológicos. En cuanto a la extensión intraocular, pues si está involucrando, si tiene siembras vítreas o platinianas, si está involucrando la fobia, el nervio óptico, qué relación en cuanto a localización del tumor tiene con estas estructuras, y si hay infiltración de coroides, de esclera, pues todo lo que vimos, ¿no? Entonces todo esto nos tiene que comentar el radiólogo. En cuanto al nervio óptico, también es muy importante que nos diga el tamaño del nervio óptico y si hay lesiones, hasta dónde hay lesiones y de qué tamaño son las lesiones. Entonces, aquí pues ustedes tendrían que preguntarme, ¿vale? ¿Cuánto mide el nervio óptico o cuándo sé por tamaño que está infiltrado? No, aquí la cagazón. Entonces, el nervio óptico tendría que medirnos más de 2.2 milímetros para yo decir, uy, o sea, este nervio óptico muy probablemente ya está infiltrado, aunque no se vea ninguna lesión hiperintensa. Y bueno, posteriormente nos van a decir también las leptomeninges, si hay involucra el sistema nervioso central, etc. Muy bien. En cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, ¿a qué pacientes de estos que acabo de ver, que no les he tocado el ojo, vamos a darles quimioterapia sistémica, obviamente? Bueno, pacientes, sobre todo en pacientes con retinoblastoma bilateral, sí o sí, casi siempre les damos quimioterapia sistémica en pacientes en grupo E y sobre todo con estas tres características, que tengan tisis, que tengan celulitis o hemorragia. Sí o sí vamos a comenzar con quimioterapia sistémica para reducir la enfermedad o el tamaño de la tumoración y sea más seguro hacer la enucleación, ya que si lo hacemos así, las características del tejido probablemente sea un tejido muy friable, que al momento de hacer la enucleación podamos pues condicionar siembras orbitales, ¿no? En pacientes menores a 3 meses o menores a 5 kilos, la literatura dice, bueno, dale quimioterapia sistémica. Sobre todo es literatura pues anglosajona o de países de altos ingresos en los que nos comentan que tienen acceso a quimioterapia intraarterial y estos pacientes por no ser candidatos pues les dan quimioterapia sistémica. Y en cuanto a la enfermedad metastásica, perdón, o al retinoblastoma orbitario, pues también, pero es otro tipo pues de quimioterapia no adyuvante. Entonces, generalmente hay una respuesta de 35% de la reducción del tumor en el diámetro y del 50% del grosor en 2 ciclos. Después vemos que son tumores que son, pues sí, quimiosensibles. Muy bien. Entonces, ¿qué medicamentos les vamos a dar de manera sistémica? Generalmente utilizamos BCE, vincristina, carboplatino y etopósido.
Esto se da generalmente, y lo que quisieron ver en este estudio del 2022, me parece, es que, pues, qué tanta quimioterapia llegaba de la que nosotros damos sistémica al ojo o al vítreo. Entonces, la vincristina sí tuvo una exposición vítrea como casi comparable a la sistémica, sin embargo, en este estudio no pudieron ver si era un producto degradado o una proteína que estaba unida, o sea, que no fuera activa, o en sí, pues, el medicamento activo, ¿no? Entonces, pues esa es la limitación. El etopósido sí mostró una exposición muy baja o casi inexistente en vitro a comparación de la sistémica. El carboplatino, pues sí, mostró una exposición vítrea del 60% del área bajo la curva sistémica. Entonces, pues vemos que, o vieron que esto pues no nos estaba alcanzando de manera adecuada y también pues querían ver cuáles eran las opciones para que la quimioterapia que nosotros diéramos llegara de mejor manera a, pues, al vítreo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, bueno, comenzaron con la quimioterapia intravítrea y la quimioterapia intraarterial. Esto fue utilizando modelos de ratones y de primates, entonces, como tal, pues vemos que la anatomía no es la misma, etcétera, pero fue lo que se utilizó. Y las dosis que nosotros damos de vincristina es de 1.5 miligramos metro cuadrado, 100 de etopósido a metro cuadrado y 560 de carboplatino a metro cuadrado. Las que están aquí abajo son por kilogramo, que generalmente esto lo recomiendan hacer en menores de 36 meses, aunque bueno, dependerá obviamente del centro del infección. Entonces, esa es como tal la quimioterapia neoadyuvante. En un paciente en el que ya tenemos una intervención quirúrgica, que ya tenemos más datos y podemos ver bien qué está infiltrando qué cosa, pues vamos, va a ser relativamente más fácil, ¿no? Entonces vamos a tener de manera objetiva los factores de alto riesgo histopatológicos, en donde pues vamos a ver como mucha disparidad en la literatura, pero los universalmente aceptados va a ser la invasión del nervio óptico y la invasión de esclera. La invasión coroidea masiva todavía está ahí entre que sí, que no, pero pues también es una importante a destacar. Entonces, de estos factores de riesgo, sí o sí, podemos dividir la invasión del nervio óptico, pues dependiendo de la zona que les comentaba, la estructura que es la lámina cribosa, prelaminar, laminar o translaminar, que es lo mismo, poslaminar y invasión al corte del nervio óptico. Entonces, dependiendo de cuál es la extensión que comparado con esta estructura que les comento, es qué tanta importancia le vamos a dar a esta invasión del nervio óptico. La poslaminar y la invasión al corte es lo más importante, porque va a predecir mucho más, pues si hay riesgo de metástasis o pues ya tenemos una enfermedad extraocular. Y la invasión escleral, que sí o sí, ya sea transescleral o extraescleral, ya es factor de riesgo. Bueno, la invasión coroidea masiva la definen en más de 3 milímetros. Antes de eso, pues es una invasión focal. Entonces, bueno, Calica y Shields hicieron una investigación sobre en prácticamente todos los continentes cuáles son los centros o los centros que ellos que factores de riesgo asumen como de alto riesgo o cuáles no, ¿no? Entonces, porque les digo que había mucha disparidad, entonces quisieron saber qué consideran ellos que es. Entonces, casi los universales fueron la invasión poslaminar, la invasión extraescleral y la invasión masiva coroidea. Obviamente, pues también el nervio óptico al momento del corte, pero no lo veo. Pero bueno, que es de los más importantes, ¿no? Y algunas combinaciones que algunos detectaban como factor de riesgo, de alto riesgo histopatológico. Por ejemplo, algunos consideraban la invasión coroidea masiva solamente si tenía, por ejemplo, enfermedad translaminar, ¿no? Pero bueno, los universalmente aceptados son los que les comenté anteriormente. Entonces, ya con esto vamos a hacer la clasificación, o bueno, más bien la estadificación internacional del retinoblastoma, en donde, pues, obviamente, cero es un paciente que quién sabe porque no lo hemos enucleado.
El estadio 1 es un paciente que ya tiene un ojo enucleado, pero tiene bordes límites, no hay enfermedad microscópica, todo bien, entonces ahí se queda. En el estadio 2 tenemos un ojo enucleado, pero tenemos evidencia histopatológica que hay enfermedad microscópica. Y en el estadio 3 ya es una enfermedad o involucro regional, en donde tenemos A y B, en donde puede ser una enfermedad orbitaria que ya está, pues, clara, la vemos claramente, o la B que tiene involucro de ganglio linfático cervical o preauricular. En cuanto al 4, pues ya es que tenemos una enfermedad metastásica y esta también la dividen en A y B. El A es una metástasis hematógena que puede ser con una lesión o que puede ser múltiples lesiones. Y el B, que es lo más, pues el peor pronóstico, es que ya tengamos extensión al sistema nervioso central y también lo dividen dependiendo de la zona de la lesión que veamos. Muy bien. Teniendo esto, entonces ya nucleamos el ojo. ¿Cuándo vamos a dar quimioterapia al paciente que ya pues no pudimos hacer salvamento ocular? Muy bien. Para empezar, la literatura reporta del 60 al 70% de los pacientes con una extensión, ya sea mínima, pero con características de extensión extraocular. Eso en pacientes, en reportes que hace la literatura de países de alto ingreso. Y toda la bibliografía dice, pero en países de bajos ingresos es más. Quién sabe cuánto, pero es más. Entonces, pues les quise poner aquí en dónde quedamos nosotros, pues obviamente también mundial para nuestros compañeros. Entonces, México es un país de medianos ingresos, ¿no? Pero de todos modos, estas enfermedades generalmente llegan más avanzadas. Amigo, Venezuela no tiene reportes desde 2006. Entonces, bueno, les quise poner cómo se puede dar también la metástasis. Esta puede ser obviamente como por continuidad hematógena, por linfa, sobre todo cuando hay, o a través pues, de la esclera, que es por continuidad, y sobre todo si es hematógena, nos vamos a enfrentar a 3 sitios, que es hueso, médula ósea e hígado, y ganglios linfáticos es rara, pero sí podemos encontrar. Y obviamente, pues la metástasis del sistema nervioso central es por continuidad a través del nervio óptico o del espacio subaracnoideo. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto que se ha dado anteriormente? Enucleación, radioterapia, que generalmente era lo que daban a inicios de los 40. Generalmente empezaban con ortovoltaje, posteriormente a los 60 cambiaron a radioterapia con cobalto 60 y después comenzaron con acelerador lineal, perdón, y hasta 1990 cambian el cobalto 60 por placas de rutenio. Desde 1980 se van estableciendo algunos protocolos de quimioterapia, sin embargo ya en los 2000 pues es cuando tenemos ya protocolos bien establecidos para el manejo de la quimioterapia llevada. Bueno, aquí es un estudio en Brasil en donde generalmente, bueno, abarcaron a muchos pacientes con enfermedad avanzada local, más del 80%, y lo dividieron en un primer periodo y un segundo periodo. En ese primer periodo, generalmente daban vincristina y ciclofosfamida, 10 ciclos, digo, en el estadio 1, en el estadio 2 daban cisplatino, etopósido, tenopósido, tenopósido, vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida, radioterapia y aparte quimioterapia intratecal, porque estos estadios no son los estadios de los que les hablé, que fue la estadificación internacional, sino que fue de la estadificación de San Jude, que el estadio 2 pues era involucro al corte del nervio óptico. Entonces, evidentemente, estos pacientes tenían un muy mal pronóstico, pero los ponían en el estadio 2. En el estadio 3 a 4 a 5, ya les daban 3 ciclos, primero de quimioterapia neoadyuvante, posteriormente la enucleación y radioterapia con radioterapia externa. En el segundo periodo, del 92 al 2000, vemos que generalmente llevaban como las mismas características, la enucleación, la quimioterapia y la radioterapia, pero en este se enfocaron en hacer como alternación, perdón,
entre ifosfamida de topósido con alternado con cisplatino y tenopósido o más quimioterapia intratecal. Bueno, pues no hubo mejoría estadísticamente significativa y hasta el 25% de los pacientes que no tenían al momento del tratamiento metástasis del sistema nervioso central, pues tuvieron recaída. No. Bueno, esa es una tablita muy bonita. No tan bonita ahora. Estamos con retinoblastoma ahorita. Pero permítanme a ver si se las puedo poner, porque prácticamente es una comparación de todas las quimioterapias adyuvantes en centros europeos. Y está interesante. Tienen que leer y mucho. Que para que ella ahorita nos esté dando ese resumen, son 30 años de investigación. 25, que son los últimos, es donde más han tenido la clasificación internacional de los el sistema estaría que tienen, y de ahí surgieron muchos más sistemas de estadificación patológicos. Chévez Barrios, puede buscarla, es una patóloga excelente, es de Leslie Anderson. Esta señora fue la que lideró toda la parte de lo de la identificación y de definir y establecer bien los factores de actualidad patológico, porque incluso hasta el 2005, la verdad es que al menos aquí en México, la mayoría de nosotros estábamos que nada más porque no existía entonces. Patricia Chévez Vázquez. Chévez, no Chávez, Chévez. Entonces, bueno, es una tabla comparativa de algunos centros europeos que tratan retinoblastoma. Son 7 países diferentes: Alemania, bueno, 8 con Austria, República Checa, Francia, Reino Unido, Israel, Países Bajos y España. Y esto está dividido por factores de alto riesgo histopatológico. ¿A partir de qué riesgo histopatológico doy quimioterapia adyuvante y qué tipo de quimioterapia adyuvante doy? Si es una postlaminar o, por ejemplo, si es con invasión masiva coroides, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí todos convinieron en que, o bueno, sí, se centraron en que la invasión focal coroidea no necesita quimioterapia adyuvante. Damos la enucleación y posteriormente pues nada más es vigilancia. En la invasión coroidea masiva, casi todos los centros dan quimioterapia adyuvante, generalmente entre 3 y 6 ciclos de BCE. Prácticamente este es BCE, nada más es una nomenclatura, gracias. Es una nomenclatura diferente en Reino Unido, pero es el BCE. Y solamente Francia daba 2 ciclos de una quimioterapia con vincristina y ciclofosfamida. En cuanto a la invasión escleral, pero sin enfermedad extraocular aparente, generalmente igual, los 6 de BCE y solamente Francia daba 2 ciclos de carboplatino de topósido alternado con vincristina y ciclofosfamida. ¿El pantalla no es? ¿De repente tu pantalla? Ah, sí. Gracias. En cuanto a la extensión transescleral, ya todos prácticamente vean cómo cambia el escenario. Eso es un paciente que ya tiene prácticamente enfermedad extraocular. Entonces, casi todos dan BCE más radioterapia, pero muchos ya están dentro de un ensayo clínico que es el ARET 0321, en donde, bueno, ya les voy a explicar posteriormente de qué trata. Y solamente Francia pues daba 3 ciclos de topósido carboplatino
y 3 ciclos alternados de vincristina con ciclofosfamida a dosis altas. También daban trasplante autólogo, que es lo que les voy a explicar en el ARED, y radioterapia orbital. Prelaminar e intralaminar, nadie da quimioterapia, prácticamente se queda así porque se supone que no pasó la lámina cribosa. Y ya si es una infiltración postlaminar, pues evidentemente todos dan quimioterapia, algunos 6 de BCE, solamente Reino Unido 4 de BCE y Francia pues otra vez con sus pues, inventados, pues, no es cierto. Da pues etoposio carboplatino y vincristina ciclofosfamida. Obviamente ya cuando tenemos involucro al margen del córtex del nervio óptico, pues vamos a también dar radioterapia, quimioterapia y pues algunos también trasplantes de células hematopoyéticas, prácticamente todos los que están en el área. Muy bien. ¿Cuántos de estos centros o la mayoría qué manejo da dependiendo de las estructuras involucradas? Casi nadie da quimioterapia en la invasión coroidea focal, casi todos dan quimioterapia cuando hay masiva, bueno, prácticamente todos dan quimioterapia adyuvante solamente cuando hay enfermedad o involucra esclera, y transescleral prácticamente todos adyuvante y algunos incluso radioterapia. En el prelaminar nadie prácticamente da adyuvante, poslaminar casi todos dan quimioterapia adyuvante y algunos incluso se van a radioterapia. Igualmente, si ya hay resección al margen, casi todos dan quimioterapia adyuvante y radioterapia. Y bueno, hay algunos otros que, por ejemplo, en cámara anterior también dan quimioterapia adyuvante. Las dosis varían un poquito, generalmente casi todos dan vincristina 1.5 miligramos metro cuadrado. El carboplatino generalmente lo dan a 560, solamente Francia da dosis altas, 800. Y el etopósido casi todos coinciden en que generalmente dan 150. Solo Alemania da 300. Y pues creo que República Checa y España igualmente 300. Y bueno, Francia que utiliza ciclofosfamida la utiliza de 1500 y si es de altas dosis a 3000. Muy bien, pues prácticamente esta es la quimioterapia adyuvante que se da, sobre todo pues casi todos convergen también en BCE y da aproximadamente 6 ciclos dependiendo de lo que estás encontrando en la histopatología. Y bueno, ya hablando del retinoblastoma orbitario, este involucro de estructuras se da generalmente hasta el 18% de los casos en México y podemos verlo como una masa evidente orbitaria al momento del diagnóstico o incluso posterior como recaída. O verla pues solamente por la imagenología, que esté grasa o músculos orbitarios pues ya involucrados. Como tal, el esquema básico que se da, pues es quimioterapia adyuvante para tratar de disminuir esta enfermedad. Posteriormente vamos a hacer una evaluación, si hay respuesta, si no, bueno, podemos hacer la enucleación, si sí, se hace la enucleación y posteriormente quimioterapia adyuvante y aquí pues sí o sí la radioterapia. De manera histórica, pues se han utilizado BCE a dosis altas. La vincristina solamente lo encontré por kilogramo, 0.025 miligramos kilogramo, del etopósido 5 miligramos kilogramo y el carboplatina 18.6 miligramos kilogramo. Esto se va de 3 a 6 ciclos. En el tercer ciclo podías hacer una evaluación nuevamente con una resonancia magnética y posteriormente decidir si das los 6 ciclos completos o te vas a radioterapia, por ejemplo. Y cada ciclo pues se daba cada 3 semanas. Posteriormente se daba ya el manejo quirúrgico y aquí una diferencia importante es que se hacía la enucleación o bien si todavía había una tumoración residual importante, pues hacían exanteración, que esto es prácticamente quitar tanto globo ocular y así como grasa, músculos adyacentes, nervios. Es una cirugía muy cruenta y sí es bastante deformadora para el paciente. Entonces esto ya actualmente no se recomienda, pero pues sí se hacía.
Posterior a esto se daba radioterapia con un rayo externo de 45 a 50 grays y se continuaba quimioterapia a dosis altas por 12 ciclos. Entonces, ¿ahora qué hacemos o por qué les hablo en pasado? Que pues generalmente casi todos se van ya con el ARET, que es este ensayo clínico que les digo, del doctor Chantada 2022, en donde nos comentan que, sobre todo al estadio 3, que recuerdan pues es la enfermedad orbitaria o ganglios linfáticos, refieren que dan 4 ciclos de quimioterapia de inducción, que es esta, dan vincristina, aquí dan cisplatino, ciclofosfamida y el etopósido, y si hay al menos una respuesta parcial, ya se mueven a la radioterapia. Entonces, prácticamente este es el esquema como resumido que dan para el manejo de estos pacientes. Dan una quimioterapia de inducción, así de manera inicial, y posteriormente hacen la cosecha de las células del paciente, porque posteriormente vamos a ver que algo muy importante de este estudio es que realizan trasplantes autólogos de células hematopoyéticas como parte del manejo. Entonces, continúan con la quimioterapia de inducción y posteriormente hacen una evaluación. Si al menos hay una respuesta parcial, puede continuar con el estudio y puede pues, ir a quimioterapia de consolidación o radioterapia, dependiendo del estadio. Si no hay una respuesta parcial, se saca del estudio, prácticamente nos comentan que pues ya cuidados paliativos. Entonces, hay una respuesta completa en pacientes en estadio 3, solamente vamos a dar radioterapia posteriormente. Dependiendo de la evolución, pues solamente se queda en radioterapia y listo. De aquí les voy a decir algo más. Bueno, se hace evaluación del paciente cada 2 ciclos o incluso al ciclo 4 de quimioterapia. Muy bien, entonces, bueno, esto les puse nada más para aclarar o refrescarnos de cuál es el estadio 3. Y la radioterapia que vamos a dar en estos pacientes es radioterapia a órbita de 45 grays y abarca tanto la órbita, el tumor residual que tengamos y también ganglios linfáticos regionales. Prácticamente todos los pacientes en estadio 3 se van a ir a radioterapia. En cuanto al RB metastásico, que ya estábamos hablando, ahí olviden esto ya no es solitario lo regional. Perdón. Pero bueno, en estadio 4 ya sería con metástasis o hematógeno o sistema nervioso central. Tenemos igual la quimioterapia de inducción, la cosecha de las células madre, la evaluación, si tenemos respuesta más que una respuesta parcial, ya damos consolidación, ahí damos quimioterapia de consolidación y esta se da generalmente con carboplatino, tiotepa y etopósido. Posterior a esta quimioterapia de consolidación, vamos a ver si podemos realizar ya como tal el trasplante de células hematopoyéticas. En pacientes, por ejemplo, en los que tengamos metástasis hematógena, pues vamos a tener pacientes que tienen metástasis a médula ósea. Entonces, cuando damos la quimioterapia de inducción, vamos a dar un ciclo de quimioterapia y cada semana vamos a estar evaluando la médula ósea. Si al ciclo 2 de quimioterapia la médula ósea ya está negativa, le damos otros 2 ciclos de quimioterapia de inducción antes de hacer la cosecha de las células hematopoyéticas. Muy bien, pues evidentemente en el estadio 4A. Y bueno, igual lo que ya les había comentado, los 4 ciclos de inducción. Si respuesta parcial, vamos a dar la de consolidación y posteriormente el trasplante autólogo. Y si hay tumor residual, solamente si hay tumor residual, reciben radioterapia, perdón. Generalmente esta radioterapia se va a dar a los sitios inicialmente comprometidos. Si en el estadio 4A específicamente, si no hay respuesta completa después de la quimioterapia de inducción, o si hay sitios mayores a 5 milímetros, entonces damos la radioterapia a 36 grays. En el estadio B, ahí sí o sí vamos a dar radioterapia, dependiendo de los sitios anatómicos que estén involucrados. Si tenemos metástasis a neuroeje, en pacientes menores a 60 meses vamos a dar radioterapia 23 grays, y ya si son mayores a 60 meses, la radioterapia va a aumentar a 36 grays.
Si es involucro intracraneal con lesiones mayores a 5 milímetros, vamos a dar 45 grays. Y si es en región pineal, se aumenta la radioterapia hasta 50 grays. Posterior a esta radioterapia, 42 días aproximadamente posterior, vamos a realizar el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Bueno, era lo que les comentaba de la metástasis en médula ósea, pues después de negativizar vamos a dar 2 ciclos y posteriormente cosechamos. Y bueno, vamos a dar un repaso también de la quimioterapia intraarterial. Las generalidades, pues esta fue introducida en 2008 por el doctor Abramson y prácticamente es una entrega selectiva de la quimioterapia al ojo, que sea intravítreo, con una absorción sistémica mínima. Los candidatos para recibir esto, pues es que ya tengan maduración arterial, específicamente de la arteria oftálmica, en niños mayores de 3 meses, perdón, o mayores a 5 kilogramos. En cuanto a la técnica, pues va a ser una cateterización femoral, posteriormente va a realizarse pues toda la introducción del microcatéter hasta la arteria oftálmica y ahí ya se va a administrar la quimioterapia. Les traje un pequeño videíto en donde explica de manera rápida y concisa la técnica. Bueno, primero le ponen oximetosina para realizar pues, vasoconstricción, para que no se vaya la quimioterapia, por incluso pues, también para que hagas contracción de los y que no se vaya. Y ya entran a la bifurcación, cuando se hace la bifurcación pues en carótida interna a la arteria oftálmica. O sea, no crean que, ay, yo voy y ya está. No, Bueno, ahí, una vez estando ahí en la geografía para saber específicamente que está en el sitio y ya poder introducir la quimioterapia por la arteria. Después de 2 ciclos, pues, bueno, después de 3 hasta 6 ciclos, ya conozco una reducción importante de la quimioterapia. Y bueno, eso es lo que dice de la quimioterapia, efectivamente para que la quimioterapia tenga menos probabilidad de infectar. Bueno, eso se tiene que hacer por un neuroradiólogo intensivista, entonces verán que es difícil conseguir el intervencionista. Intensivista. Bueno, generalmente se realiza con monoterapia con melphalan, pero se puede realizar con melphalan y topotecan, aunque esto generalmente se da en pacientes con pobre respuesta o que han tenido ya anteriormente quimioterapia intraarterial o incluso pues ya en recaídas. De 1 a 3 ciclos, generalmente se administra de 3 o cada 4 semanas y a veces se puede utilizar carboplatino, sobre todo en quimioterapia intraarterial tándem, es decir, en pacientes con enfermedad bilateral, en donde en el ojo más afectado de manera inicial, das primero quimioterapia con melphalan y posteriormente te vas al otro ojo con carboplatino. Bueno, los unilaterales generalmente se da en países primer nice, como primera línea en grupos B, C y D, y ya en los bilaterales, pues en el ojo más afectado, dependiendo de si tenemos una enfermedad muy asincrónica, donde el ojo contralateral pues sea accesible a terapia focal. Era lo que les decía de la quimioterapia en tándem. Y esto, ojo, sí, en los grupos E que tengan sobre todo igual glaucoma neovascular, la tisis bulbi, la celulitis orbitaria o invasión incluso a cámara anterior, sí o sí, primero dar quimioterapia sistémica. En cuanto a los resultados, a ver, les puse una tablita como de la supervivencia, pero en sí comentarles que si se da, por ejemplo, esta quimioterapia
más allá de las 4 semanas, con un intervalo de más de 4 semanas, vamos a tener riesgo o aumenta el riesgo de recurrencia. Y en pacientes que no tuvieron quimioterapia focal, pues, o sea, alternado con la quimioterapia intraarterial, va a ser hasta el 30% de una recurrencia en el primer año. En los pacientes que recibieron, pues igual de 25%. En cuanto a recaídas, si te da recaída después de que ya le diste todo un curso de quimioterapia intraarterial, sí puedes volver a utilizar la quimioterapia intraarterial. Sin embargo, pues obviamente individualizar bien los casos y que no tengamos por mal manejo, pues posteriormente una enfermedad metastásica. Y bueno, prácticamente es un resumen de los resultados, una serie de las más importantes, la de la doctora Shields en 2014, en donde tenemos 70 pacientes con enfermedad unilateral todos, en donde lo utilizó como primera y segunda línea. 36 pacientes de primera línea, sobre todo de grupos D y E, tuvieron buena respuesta, generalmente utilizó solamente melphalan como monoterapia, en algunas ocasiones como con topotecan y con carboplatina. Y ninguno posteriormente tuvieron enfermedad extraocular o sistema nervioso central. De grupos B y C hubo un salvamento del 100% y en los grupos D de 94% y el grupo E sí bajó drásticamente a 34% de salvamento ocular. Entonces, efectos adversos de esta quimioterapia son todos estos. Pues los más importantes, retinopatía, que haya hemorragia vítrea, compromiso cardiorrespiratorio, oclusión de la vena carótida o retinal, y pues evidentemente sangrado al momento de hacer el cateterismo. Pero bueno. Nos vemos mañana. Con Félix. Y el viernes. Pero mañana. Sí, mañana clase. Mañana no está examen. Okay. Vamos a aprovechar de que está hambre. Mañana la vamos a subir. Sí.